Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin, en Texas. Gracias por conectarse a este su programa, 5 minutos con el Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia del Señor mediante la lectura de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes decidió maltratar a algunos miembros de la iglesia. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto gustaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo metió en la cárcel, poniéndolo bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Su intención era presentarlo al pueblo después de la Pascua, y mientras Pedro era vigilado en la cárcel, la iglesia no cesaba de orar insistentemente por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la unidad en la oración. Les confieso que estaba preparando un nuevo tema para el programa de hoy, pero al escuchar ayer la homilía del Papa con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles, decidí hablar más bien de este tema. Por supuesto que no pretendo repetir lo que dice el Papa, ni tampoco añadir a lo que él dijo, a su hermosa homilía, pero sí desde mi humilde perspectiva quisiera resaltar algunos temas que él tocó con respecto a la oración, que es el tema del que hemos venido hablando en estos últimos programas. Al final les quiero dejar el enlace para que ustedes mismos escuchen la homilía del Papa al final de este programa. El primer punto que quiero resaltar es que la unidad de la iglesia se perfecciona en la oración. La iglesia en nuestro país y en todo el mundo occidental no ha llegado al punto de la persecución que sufrió en los tiempos de Pedro y Pablo, pero ya se empiezan a ver algunos signos de intolerancia religiosa que, de no corregirse, pueden convertirse en persecución religiosa, especialmente contra el cristianismo y muy especialmente contra la Iglesia Católica. Nos dice la palabra de Dios que la Iglesia no cesaba de orar insistentemente por Pedro cuando él fue encarcelado por el rey Herodes. Y Dios hizo el milagro de liberarlo mediante su ángel. Sí, hermanos y hermanas, cuando la Iglesia se une en oración, ocurren milagros. Tristemente, incluso dentro de la iglesia hay fieles que critican todo lo que el Papa hace, todo lo que él dice, y lo menos que hacen es orar por él. Critican a los obispos y lo menos que hacen es orar por ellos. Critican a los gobernantes y lo menos que hacen es orar por ellos. El segundo punto que quiero resaltar es que puede haber unidad en la diversidad. Esto lo demostraron San Pedro y San Pablo, quienes tenían personalidades muy diferentes e incluso opiniones encontradas, pero que el Señor los unió fraternalmente en el Espíritu para el bien de ellos y de la iglesia. El disentir de la opinión de otras personas no nos impide orar por ellos. Y si esas personas tuviesen tanta hostilidad hacia nosotros que pudieran llamarse nuestros enemigos, aún así debemos orar por ellos, nos dice la palabra de Dios. Dice el Señor en el capítulo 5 de San Mateo: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. No tenemos ninguna excusa para no orar por el otro, nos dice el Señor. Hay tanta división en el mundo ahora que el llamado de la iglesia es a estar unida en un mismo espíritu. Tenemos que proclamar con nuestra vida que tenemos una misma vocación, una sola esperanza, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, como nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. Y eso lo podemos lograr solamente mediante la unión en la oración, porque es a través de la oración que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros será uno en todos.
hoy te invito a que ores por la unidad de la iglesia. Ora especialmente por el Papa Francisco, ora por tu obispo, ora por los sacerdotes de tu parroquia, para que sean modelos de su rebaño. Ora también por los diáconos, para que sean servidores del Señor con entrega. Y oren por mí y por mi familia, que yo estaré orando por ustedes y las suyas. Los espero el próximo programa mañana de los 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.